pies del campesino, las manos del obrero. Soy voz de la conciencia que la vida está primero. Soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura. Memoria que no quiere revivir la dictadura. No soy una bandera, soy quien le da sentido. Soy la voz que quisiste silenciar, la del caído. Soy arte que protesta, un pueblo que resiste. Con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el... Sin censura. Hola amigos, sean todos bienvenidos a su espacio Sin Censura. Recuerden que hemos cambiado de horario y vamos a estar siempre todos los jueves a las 8 de la noche en todas las plataformas digitales del Movimiento Libertad. Y también quiero hacerles mención de algo muy importante que siempre lo hemos dicho en el programa, que Movimiento Libertad estar ahí siempre mostrando la verdad y fomentando la libertad de expresión mientras exista la República. Y la República va a existir mientras nosotros estemos ahí para defenderla. El día de hoy vamos a hablar un tema muy interesante en el cual tenemos una invitada de lujo, la cual nos va a ayudar a definir muchos términos y muchas situaciones que están pasando actualmente en nuestro país. Vamos a hablar temas como el 9F, y eso sí, 9F nunca más. Vamos a hablar acerca de la destitución o el desafuero de los dos diputados de Nuevas Ideas. ¿Por qué se está dando? ¿Hay una persecución política o una persecución ideológica? Depende si las personas piensan diferente a la actual dictadura o al actual régimen, entonces se estará cometiendo un pecado solo por pensar diferente o por despertar. Vamos a hablar también respecto a la información que se está escondiendo y se está queriendo tapar con cortinas de humo. Y es por eso que le quiero dar la bienvenida ahora a nuestra amiga diputada Anabel Belloso. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola Irving, un placer poder estar nuevamente con ustedes en este espacio sin censura. Sobre todo un saludo especial también a quienes se suman a la transmisión de esta entrevista y que van a compartir con nosotros también este intercambio de interés, pues porque son los temas justamente que acontecen en nuestra realidad nacional y que todos y todas debemos estar muy pendientes porque siempre tienen una afectación directa para cada uno y cada una de nosotros. Así que es un placer poder estar nuevamente compartiendo con ustedes. Así es, recuerden que este programa es patrocinado por Movimiento Libertad y es una forma de ser patria. Y si ustedes quieren sumarse a la causa, tienen que darle like, compartirlo y también ver la información que nosotros vamos a estar expresando el día de hoy. Así ustedes también van a ejercer la lucha con nosotros. El día de hoy tenemos a Anabel Belloso, es actual diputada por el partido FMLN. Es una de las pocas personas que está en la Asamblea Legislativa defendiendo nuestros derechos como ciudadanos y es una de las pocas personas que está ahí defendiendo los intereses de toda la población. El día de hoy quisiera romper el hielo hablando con usted acerca de un tema que es muy interesante. ¿Será que hoy en día tenemos una cacería política, ideológica, con respecto a las personas que piensan diferente a lo que el actual mandatario está proponiendo? Por ejemplo, podemos ver aquí en esta imagen que le voy a agregar en pantalla que tenemos el desafuero de los diputados de Nuevas Ideas porque están detectando ellos o están haciéndolos pasar como traidores del pueblo. ¿Serán traidores del pueblo o traidores del régimen? Bueno, sin duda, traidores del régimen, ¿verdad? Del esquema autoritario en el que funcionan Nuevas Ideas. Por lo tanto, no hay justificación legal por donde se vea, no hay una causa justificada para que ayer se haya determinado el desafuero a estos dos diputados. Y acá yo quiero dejar claro algo, porque como ellos tienen una gran
experiencia y capacidad para tergiversar la información, ¿verdad? Ujú. Implantar percepciones que están totalmente alejadas de la realidad. En el caso particular, nosotros en otras ocasiones hemos votado por desaforar algunos casos específicos porque creemos que pues deben seguir el proceso tal como se establece, ¿verdad? El fuero no debe ser un mecanismo de impunidad, sin embargo, en esta ocasión específica no hay una justificación para que Ujú. se haya llevado adelante este antejuicio. Es la expresión justamente y el reflejo hacia afuera de una crisis interna de nuevas ideas que se vio y se conoció públicamente a través de este caso y que obviamente también al realizar este tipo de acciones el día de ayer, y hay que decirlo, lo confesaron prácticamente algunos en sus intervenciones en el Pleno Legislativo, en el sentido de decir que era también una señal para el resto de diputados y diputadas, es decir, que es un mensaje, una amenaza para aquellos que en algún momento, bajo criterio propio, ¿verdad? Porque uno dice, no creo yo que nadie tenga ahí criterio, más de alguno debe de tener, lo que pasa que Y es cierto. se ven sometidos a lo que les imponen desde la casa presidencial, desde quien lidera justamente este clan. Entonces, es como Ah, decirle, si te atreves a decir algo, a pensar diferente, a expresar algo que disienta con lo que le dan de lineamiento, esto es lo que te espera. Entonces, también es una especie, por un lado, de ajusticiamiento a estos dos diputados, donde no hay ninguna causa para haber hecho, digamos, el tema del desafuero, apartarlos de su cargo, que es de elección popular, y lo otro es el mensaje que le dejan al resto de la bancada para mantener un control tal cual funciona el autoritarismo. ese plan ya estaba orquestado desde hace mucho tiempo atrás, desde que ellos estaban pensando llegar al poder. Yo me acuerdo que el presidente decía, ustedes tienen que estar ahí solo para apretar el botón. Y en todo caso, ya coloquialmente hablando, solo para levantar la aleta como foca y aplaudir cuando él dijera las palabras, ¿sí o no? Sí, definitivamente aquello de lo que tanto decían, ¿verdad? De que cuesta apretar el botón o que en las legislaturas anteriores únicamente se estaba en el espacio para eso. Hoy quedó comprobado que es totalmente falso. Hoy quienes funcionan de esa forma, sin duda, son los diputados del régimen, los diputados que responden a una agenda particular de los intereses de Bukele y de su grupo cercano, porque no es a los intereses de las grandes mayorías. Y por más que quieran argumentar sobre el esquema de que lo que hicieron el día de ayer es por traición al pueblo, no es cierto. No es cierto. La población lo que espera de quienes estamos en estos espacios y en el caso de ellos particularmente porque tienen unos números que le permiten la votación necesaria para poder tomar las decisiones, esperarían que estuvieran resolviendo otros temas y no desgastando el espacio en este tipo de situaciones que son más problemas de carácter interno del partido, nuevas ideas Ujú. que deberían estar resolviendo así, ¿verdad? A través de sus mecanismos internos, pero como el tema de la comunicación y también de desvirtuar la atención o despistar la atención en un día que para la mayor parte de la población salvadoreña también es un día que no hay que olvidar. La memoria es importante y la población creo yo que ha sido muy clara en rescatar que la memoria no se borra por decreto, no se borra por más cortinas de humo que se quieran levantar, como es el 9 de febrero, que también Así es. hay que tener en cuenta que no lo hacen de manera ingenua, digamos, o por casualidad. Ponen la plenaria del desafuero ese día justamente por tratar de opacar la condena a todos sus abusos, principalmente en esa gran señal y alarma que se encendió el 9 de febrero del 2020. Entonces, obviamente, en el caso pues nuestro que votamos en contra, quienes votamos en contra, es porque es una señal de condena a un acto ilegal, pero también a un precedente que se deja sentado que también debe preocuparnos, porque si hoy en El Salvador nuevamente tenemos casos de persecución y acoso político, Ujú. casos de
que llegan ya al nivel de presos y presas políticas. Para nosotros como Sí, FMLN esa es una realidad. Tenemos exfuncionarios nuestros que están guardando prisión de manera injusta, que no se les respeta el debido proceso, sus garantías procesales, sus derechos humanos, y otros que están siendo acusados y obviamente son perseguidos también, aun cuando han ido superando en el proceso diferentes fases, les ujú. vuelven a inventar Se alguna van cosa. inventando otras cosas. Así es, entonces hoy está esa realidad y con ese precedente del día de ayer no se libraría a nadie en el sentido de que te puedan inventar algún delito aun cuando no haya realmente una prueba que justifique. Y es el camino que se pueda tomar contra aquellas voces que les son incómodas y que tienen esa prerrogativa en el caso específico del fuero, que como repito, no estoy de acuerdo que sea utilizado como un mecanismo de impunidad, pero lo que vimos ayer no tenía ninguna causa justificada para Ujú. ser procesado como fue procesado. Ya era un tema más interno y hay que escuchar, solo con escuchar los discursos de todos los que participaron, casi que pusieron a hablar a todos y a todas, Sí. ¿verdad? Como para reafirmar esa pleitesía hacia una figura, porque hay algunos que lo dijeron claramente, ¿verdad? La lealtad hacia la figura del presidente, que obviamente es el jefe, pues el que ordena, ¿verdad? Y a quien le siguen justamente esas órdenes, más allá de lo que deberían de estar haciendo en este espacio, que es a favor de las grandes mayorías y de toda la población salvadoreña. Entonces, justamente tiene muchas formas de calificarse lo que vivimos el día de ayer en esa sesión de desafuero, en ese antejuicio, pero lo que menos tiene, digamos, a lo que menos responde es a un interés de la población, sino que es al tema de su Ujú. crisis interna que se reflejó por un momento a través de eso que conocimos, pues en el caso de estos dos diputados. Y que hay que decir que no solamente se ha conocido a través de notas periodísticas o de algunas acciones que uno puede interpretar hacia lo que viven quizás internamente, porque ha habido momentos en los que se ha dicho que incluso hay temas que salen de la agenda legislativa justamente por esas mismas diferencias. Y un ejemplo fue la Ujú. semana pasada con el tema de las reformas a la ley de acceso a la información pública, que después Ah, se dijo sí, que eso. había también como diferencias y es algo que está ahí y que obviamente los hace entrar en crisis. Así que por más que ellos quieran disfrazar las cosas, es eso, es el reflejo de esa crisis ante aquellos que se atreven a tener voz y expresar su criterio, ¿verdad? Tener criterio propio y que obviamente si no le gusta a quien los manda y a quien está al Ujú. frente de ese clan y de ese régimen, obviamente tenemos lo que vimos el día de ayer. O sea que podemos decir, hablando en salvadoreño, en una forma más fácil de entender la cosa, que el día de ayer lo que se dio, el evento que, que se transmitió, porque hasta se transmitió en vivo en el canal de la Asamblea Legislativa, fue parte de un show político para querer cubrir el día especial que todos los salvadoreños recordamos de una trágica manera, que es el 9F, y tratar de cubrir ese espacio de crítica que iba a haber al 9F para que la gente centrara la atención en el desafuero de los hermanos diputados, porque podemos decirle hermanos porque realmente somos todos salvadoreños y aparte de eso ellos están bajo el régimen, o sea que ellos están bajo a lo que es la autoridad del presidente, porque ya podemos ver indicios de que estas personas o ciertos personajes de nuevas ideas tienen como la intención de querer despertar, porque ya se están dando cuenta de que lo que está pasando no es bueno. Entonces, este tipo de personas la ocupan ellos como ejemplo para decir, miren, si ustedes están en contra de nosotros, les va a pasar esto. Y le puedo, no sé, no quisiera ser tan fuerte en estas declaraciones y decirlo, pero cabe la gran posibilidad y la probabilidad de que estas personas, luego de que quite, que, bueno, yo creo que ya les quitaron el fuero, ¿verdad? Sí, ya el día de ayer Entonces, quedan ya sin fuero y ya los, separados totalmente de ajá, su cargo. Ujú. ya los van a empezar a procesar y inventarles delitos para decirle, ah, si tú estás pensando diferente y no te sometes al régimen, te va a pasar esto. O sea que es el Sí, conejillo de indias para ellos. Entonces estamos en una situación bien difícil porque aquí tenía una imagen que se la voy a poner eh,
en pantalla que me llama mucho la atención, a donde el diputado Castro dice aquí en esta nota periodística de este periódico digital, la acusación fiscal dice que traicionaron a los electores, así lo están llamando, como traición a los electores, cuando están traicionando el régimen. Y otra cosa muy importante que me llama mucho la atención, que usted lo mencionó, tuvimos el 9F el día de ayer, y podemos ver acá una nota internacional. Pues no estamos siendo imparciales, porque la gran mayoría de Sí. veces nos critican que estamos sacando noticias o estamos sacando información de periódicos digitales de nuestro país, pero no, aquí tenemos una internacional y dice: El Salvador 9F, protestan ante el Congreso contra Nayib Bukele, y podemos ver que están poniendo una flor en el muerto, y el muerto para mí simboliza la democracia que se ha logrado, bueno, que se logró y está cayendo. Podemos ver a diferentes tipos de personas que se están manifestando. También tenemos la camiseta del Bitcoin, que es algo que también está protestando la mayoría de la población. Y tenemos esta imagen muy impactante, que tenemos a la Fuerza Armada adentro de la Asamblea Legislativa. Entonces quería hacerle la segunda pregunta, y sería lo siguiente: si hoy se levantara una insurrección, así como la que él estaba llamando el 9 de febrero, ¿cree usted que la situación hubiese sido igual, diferente? ¿O en qué hubiera parado hoy en día? ¿Nos hubieran criticado eso y hubieran dicho que empiecen a meter presos políticos debido al levantamiento del pueblo? Sin duda, ha habido amenazas ya en otros momentos ante el llamado de la población a manifestarse desde las calles haciendo un uso legítimo de su derecho, donde podrían acusarte de cualquier cosa, y sin duda el tema podría llegar hasta esos niveles, ¿verdad? Ya no solamente quedarse en el acoso o en la represión, sino que hasta el tema de presos y presas políticas, como ya lo vemos. Pues yo creo que el 9 de febrero del 2020 y esa imagen que recorrió el mundo de la militarización del recinto de la Asamblea Legislativa justamente fue quizás la alarma más grande que se encendió y que nos dio la luz de justamente el tipo de gobierno que se iba a implementar. Hay que recordar que allí llevaba algunos meses nada más el gobierno de turno, el régimen de Bukele. Ya había algunas expresiones con ciertas características, obviamente, de autoritarismo, de violación de derechos, del desmontaje del sistema de transparencia y rendición de cuentas, de la participación ciudadana, que fueron acciones puntuales desde el primer día en que tomaron posesión, eliminando, secretarías como la de participación ciudadana y anticorrupción, la de inclusión social, que venían del gobierno anterior y que justamente habían permitido avanzar en materia de derechos de la población salvadoreña. Esas eran como las primeras señales, pero creo yo que la que fue más clara y dio las muestras de lo que hoy hemos estado viviendo luego Ujú. de esa fecha y con una mayor velocidad del 1 de mayo de 2021 para acá, fue el 9 de febrero del 2020. No hay una justificación tampoco alrededor de esa acción que fue un golpe a uno de los órganos de Estado que no quizás se concretizó como ellos lo querían, porque justamente la población no salió a la calle de manera masiva, así como ellos quizás lo creyeron, porque hay que recordar que hubo llamados a acompañar esa que denominaban ellos insurrección, y por uno de los personajes que es yo ni sé cómo llamarlo realmente, pero que sabemos Nefasto. que es uno es nefasto, que es uno de los que le hace esa agenda de ataque permanente, ¿verdad? Un achichincle, como se le podría decir también, y que no hubo ese llamado, al contrario, lo que se supo es que hubo empleados y empleadas públicas que fueron obligados a ir ese día aquí a las afueras de la Asamblea Legislativa y acompañar esa acción que era una clara violación a la independencia entre órganos de Estado. No había justificación y no se limitó únicamente al 9 de febrero, esto hay que tenerlo también claro. Quienes estábamos en esa oportunidad ya también dentro de la Asamblea Legislativa y Ujú. muchos colegas, exdiputados y diputadas, sufrieron acoso y persecución, llegaron a sus hogares. Ese día llegaron con policías a querer llevarlos a la asamblea, ¿verdad? Para que todos estuvieran ahí. Sí, fue desde el día anterior, desde el 7 y 8 de Ah, febrero, porque la famosa convocatoria que la sala legítimamente
electa, que es la destituida el 1 de mayo, decretó la inconstitucionalidad, resolvió que era una convocatoria inconstitucional, no había causa justificada para esa convocatoria y haber tomado de excusa también el plan control territorial, que ya sabemos que tampoco existe, ¿verdad? Sino que lo que ha habido ahí es una excusa para seguir pidiendo recursos y era un préstamo justamente para este tema el que tomaron ahí como excusa para decir que tenía que venir la Asamblea a aprobarlo, cuando eso es sobrepasar también las facultades de un órgano de Estado que estaba activo, trabajando de manera permanente y que ese tema lo tenía en discusión en una de sus comisiones. Por lo tanto, la finalidad era otra, que no le salió como querían, también fue, ¿verdad? Digamos, algo que se vio el propio día, pero que ahí arrancó también con más fuerza el tema este del acoso a la oposición y a aquellas voces que le son incómodas al gobierno. Hubo Sí, demandas, sí, sí. demandas que se interpusieron de parte de ex compañeros y colegas diputados y diputadas alrededor de esto, donde llegaron a las casas con la intención clara de atemorizar y de decir, mira, conocemos dónde vivís y si el domingo no te ¿No presentas, vas? pues te vamos a venir a traer, ¿verdad? Te vamos a venir a llevar a la fuerza. Ese era el mensaje. Y en el caso Ujú. nuestro, estábamos ya el propio 9 de febrero, teníamos una actividad partidaria, una convención donde estábamos reunidos, bueno, en este caso todos los diputados y diputadas, porque somos convencionistas, y el otro resto de la militancia nuestra, que es parte de la dirección, y en los alrededores de San Marcos, porque ahí estábamos reunidos, andaban Ujú. también agentes de seguridad de la Fuerza Armada, y por lo tanto era un ambiente que no solo se Tenso. limitó hacia nosotros, sino que se vio un despliegue militar en todo San Salvador y la población lo debe de recordar, era tal cual se vivía en los años de las dictaduras militares y por lo tanto es un tema que Ujú. obviamente preocupó, ¿verdad? Y sigue preocupando por cómo ha evolucionado desde esa fecha y puso los ojos de la comunidad internacional en El Salvador porque saben y creo yo que pues todos los salvadoreños y salvadoreñas también, o al menos estamos obligados a hacerlo, a saber de dónde venimos y hacia dónde no queremos regresar. Muchos de nosotros no vivimos esos momentos complejos, ¿verdad? Difíciles de la represión, de donde no te Ujú. podías expresar libremente porque había serios riesgos de que tu integridad física corría peligro, la tuya, la de tu familia, y estamos volviendo a ese escenario Sí. ahora, ¿verdad? Pero Estamos. estamos en ese escenario otra vez, pero digamos, en ese momento del 9 de febrero era lo que se decía, ¿verdad? Cómo El Salvador, que ha sido capaz de superar un conflicto armado, de poner al centro el interés común de la población, de encontrar puntos comunes a través del diálogo, obviamente, del debate, Ujú. pero hay ahora un régimen que no dialoga, que no tiene vocación para el diálogo, porque lo único que hace es señalar a aquellos, ¿verdad? Y Ujú. perseguir a aquellos que le cuestionan sus abusos. Entonces es obvio, digamos, o claro, que tenemos lo que tenemos porque no hay ahorita en quien gobierna el país una intención de buscar a través del diálogo y el consenso que las cosas avancen, sino que al contrario, es como en primer lugar borrar la memoria y con el 9 de febrero, algo tan reciente, ¿verdad? Y lo vivimos hace algunos Ujú. días con la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz, también es intencionalidad de borrar la memoria de la población, porque Sí. únicamente a quien quiere seguir en esa agenda de abusos, de violación de derechos, de rompimiento del orden democrático, de el control total de la institucionalidad, le conviene que la gente no recuerde de dónde viene porque se le vuelve a aplicar esa misma receta, ¿verdad? Entonces es lógico que ellos quieran hacer caso omiso a estas situaciones en lugar de sumarse a uno, reivindicación de la memoria y lo otro, de alzar la voz diciendo no a la militarización, no al autoritarismo, no a la dictadura, no a la violación de derechos humanos, que es lo que justamente el día de ayer la mayoría de la población expresaba, ya sea desde la movilización aquí a las afueras de la asamblea a través de la conferencia, pero también a través de las redes hubo mucho pronunciamiento alrededor de este tema porque creo que somos más
justamente quienes queremos que nuestro país siga avanzando en una ruta hacia la consolidación de nuestro proceso democrático, esa democracia que permita tener mejores condiciones de vida para toda la población, más derechos y no lo que hoy tenemos instaurado en el país, que es totalmente lo contrario. Hemos retrocedido entre 40 y 50 años, uno ya ni sabe exactamente, dependiendo del ámbito en el que se analicen las cosas, pero no es posible que se siga transitando en eso. Y digo que el 9 de febrero fue la pauta Ujú. para ir en el Fue la cerecita del desmantelamiento. pastel, ¿no? Exacto, fue el momento, digamos, como en aquel tiempo, ¿verdad? Que puso la señal, pero de ahí vinieron una serie de acciones que fueron ratificando, digamos, confirmando cómo es el gobierno que tenemos ahora. En el marco de la Ujú, pandemia, el tema de la violación de derechos, a ujú. través de los abusos, cuando hubo aquellos regímenes de excepción, ¿se acuerdan que nada justificaba Sí, abusos que llegaron incluso hasta violencia aplicada a ciudadanos y ciudadanas, violación de derechos? para la pandemia, ¿verdad? Exacto, para los primeros meses de la pandemia. Luego, algo que se le suma a este y que no hay que perderlo de vista es el tema del uso abusivo de los recursos públicos y los señalamientos de corrupción, que hoy, ¿ante qué institucionalidad se puede ir a denunciar si también las controlan? ¿Verdad? O sea, si Así es. han creado todo ese andamiaje, han hecho todo el muñeco, ¿verdad? Han Con, engranado todo para que funcione con exacto, una sola pieza. para sus intereses y no hay garantías para los salvadoreños y las salvadoreñas, que a veces nos cuesta, creo yo, eh, entender, digamos, en qué nos puede afectar. ¿Verdad? Creo que a veces Ujú. la gente dice, ay, a mí que hayan quitado a esos magistrados, ¿de qué me afecta? ¿Verdad? O que hayan puesto al Sí, la fiscal. la gran mayoría de veces las personas se expresan así. Bueno, se expresaban porque yo conozco muchas que han cambiado de parecer, Sí, que yo creo decían, que ah, a mí poco que a me poco. interesa que lo quiten. Claro, y no es que uno defienda a una persona X o Y, sino que es el tema de la institucionalidad y lo que debe representar la institución en cuanto a su independencia, porque hoy alguien que ve violentados sus derechos, ¿qué le garantiza que va a la sala de lo constitucional o a alguna de las salas de la Corte Suprema de Justicia a Ujú. interponer un recurso, una demanda, si lo que va a encontrar ahí es una pared que defiende justamente al régimen de turno? Si Sí, alguien ve o son violentados sus mismos derechos. familiares, son familiares o gente de confianza de ellos que les dicen, hey, Exacto. o sea, ¿cómo puedo confiar en esto? Cómo podemos denunciar a alguien cuando la familiar de él está trabajando como gerente de operaciones o como gerente de caso, por decirlo así? Sí, Sí, ellos mismos controlan todo. y no solamente se quedaron con el control, digamos, a nivel de la cabeza del órgano judicial, sino que fueron cada vez más llegando también a niveles como el caso de jueces, juezas, y hay que decir que aún quedan algunos que de manera valiente, porque en este contexto requiere valentía, apegarse a lo que la ley manda, ¿verdad? Y no cumplirle los caprichos al régimen y han tenido consecuencias. Hemos Tengo, conocido de tengo, casos de jueces y ajá, juezas, bueno, de juezas, las dos creo que son mujeres, una que no aceptó una denuncia de una diputada de Nuevas Ideas porque no cumplía con los criterios para procesar ese caso, ¿verdad? Que era una denuncia interpuesta contra otra mujer que ujú. es muy reconocida, era una investigadora especialista en materia de seguridad, que no había tal caso de difamación y por lo que se había presentado la famosa denuncia. La jueza desestimó esa denuncia y lo que recibió a cambio fue su destitución del espacio donde estaba y que la asignaran y removieran hacia otro lugar. Y así también, Actualmente tenemos una crisis en la Corte, ¿verdad? En la Corte Suprema de Justicia. sí, Aquí le estoy presentando una imagen, el cual también es de un medio digital, en el cual nos está hablando acerca de eso, que la Corte Suprema de Justicia ahorita se está viendo en diferentes y en muchos problemas. No sé cómo lo manejan ustedes ahí en la Asamblea Legislativa o como bancada del FMLE en este tipo de sorpresas con las que amanecemos. mire, ese tema igual es una disputa interna, ¿verdad? De las cuotas de poder que están detrás de todo este movimiento y partido de Nuevas Ideas y sus aliados, porque no hay que dejarlo fuera aquí en la Asamblea.
funcionan así en un bloque, ¿verdad? Ellos más los partidos que se les pegan ahí como que son chicles y incluso a veces Ujú. hasta casi que se autodenominan nuevas ideas también y se les olvida que son otro partido político, ¿verdad? Casi perdiendo también su criterio y su independencia. Y Ajá. eso, es una disputa del control ya desde el ámbito administrativo, pasando por encima de la figura del presidente que ellos mismos han colocado ahí. Por lo tanto, es disputa de cuotas de poder internamente entre ellos para ver quién tiene ya el control total. Hay algunas voces que han salido también diciendo que es el tema de divisiones propias al interior de Ghana, que habría que ver, ¿verdad? Porque sabemos que está Ghana, el nuevo partido este que se está conformando, que también hay gente de estos exfuncionarios que han pertenecido a estos partidos detrás de esto y otros nombres ahí Ujú. que de repente salen también, que son personas que, Solo celebridades. exacto, que están ahí y es parte de esas disputas de ellos. El problema es que justamente es también un reflejo de esa intencionalidad de tener control total de todo, hasta en el esquema administrativo, que es lo que estaba mencionando Irving, en el sentido de que, ¿quién pone y coloca en un espacio al gerente de tal cosa? Y a otro nivel, no solamente al tema de funcionarios públicos, sino que también de los empleados que llegan a formar parte de estas instituciones. Así que no extrañaría que esta sea solo la primera crisis que veamos internamente dentro de la Corte Plena, y vayan a surgir otras, ¿verdad? Hoy fue por tema administrativo, habría que ver sobre ya temas de fondo en el sentido de resoluciones o decisiones que tengan que ver con diferentes temáticas, porque hasta la fecha, estos magistrados y magistradas que fueron impuestos ahí o electos fuera realmente de todo procedimiento tal cual lo manda la legislación o la constitución, están ahí cumpliendo, como lo decíamos también, la agenda del régimen. Y lo que lo hemos visto hacer principalmente es proteger criminales, evitar la extradición de algunos líderes de estos grupos criminales, y por lo tanto no dice. Entonces, ¿qué garantías están dándole allá a la población si lo que están haciendo es totalmente lo contrario? Entonces, esa Así es es. más, creería yo, ¿verdad? Que es esa disputa de cuotas de poder que hay en lo interno de un mismo espacio, pues. Es otro, digamos, un Ujú. reflejo más de esas crisis que viven internamente y que están procurando mantener en silencio, según ellos, ¿verdad? O bien escondiditas, pero Ujú. es imposible, es como una olla de presión, una bomba de tiempo que en algún momento va a explotar. No sabemos específicamente por dónde, pero que hay una realidad. Esa Eh, explosión va a provocar un gran desastre, ¿verdad? Sin duda sí, sin duda sí. Y lo peor de todo es que siempre se afecta, Al pues, salvadoreño le va a tocar limpiarlo. exacto, los que Oh, están más esos. afectados, como lo está haciendo desde ahorita ya, porque hay que decirlo, a la par de esa agenda de concentración de Ujú. poder, de concentración de recursos para beneficiar también a esa expresión de poder que representa Bukele, ¿verdad? No hay que perder de vista eso. Hay una realidad que es con la que la población tiene que lidiar todos los días y ante esa realidad no hay respuesta, no hay soluciones, sino que esos problemas se agudizan cada vez más y vemos el tema del alto costo de la vida, el tema de la Ujú. migración, el tema de la inseguridad, el tema de los desaparecidos, el tema de las fosas clandestinas que las procuran también mantener en Eso, silencio. ese tema me llama mucho la atención y quisiera que comencemos a hablar acerca de eso, pero en este momento la voy a interrumpir porque hemos llegado a la mitad de nuestro programa y es momento de un espacio publicitario de Resistencia Ciudadana y lo que la gran mayoría de personas espera entre la semana y es el Foca Coin. Así que vamos a pasar al Foca Coin de la semana, luego vamos al espacio de Resistencia Ciudadana y regresamos con usted para hablar acerca de la fosa clandestina porque me llama mucho la atención ese tema y hay mucha información que quisiera que le presentemos a la población y nos dé su punto de vista también como legisladora. Bueno, vamos a pasar ahorita a lo que es el Foca Coin de la semana.
Espero que todas estas personas que se están conectando y están comentando nos tengan un poco de paciencia, porque vamos a responder sus dudas ya al final del programa. Así que si tienen alguna duda, alguna sugerencia, algún comentario, lo pueden hacer en este momento. Vamos a recapitular y vamos a hacer una miscelánea de todas esas preguntas y esas dudas, y vamos a estarlas contestando al final del programa. Pasamos a lo más importante, a lo que ustedes estaban esperando, que es el Focacoin de la semana, y ya venimos. Y el Focacoin de la semana es para... decirles que con esta justificación está sumamente justificado. A ver, que alguien me explique. Pero eso no es todo. Vean esta otra escena. Sabemos que el consumo diario de todo, medicamentos, insumos médicos, vacunas, es a diario. Ahora sí se están vacunando, y prueba de ello es que llevamos cerca de los 8.400.000 personas vacunadas a la fecha. Muy bien, Foca. Premio. Ahí va. Eso es. Soy ese clamor desesperado de una madre, soy sangre derramada en las manos de un cobarde, soy fuerzas que se unen en un cordón humano, las manos del obrero, soy voz de la conciencia que la vida está primero, soy grito de la juventud, soy ciencia, soy cultura, memoria que no quiere revivir la dictadura, no soy una bandera, soy quien le da sentido, soy la voz que quisiste silenciar la del caído, soy arte que protesta, un pueblo que resiste, con palos y pititas de los que te reíste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. La excepción de tus reglas, si te estorbo te adelanto, con dinero no se arregla. Los mismos niños que ayer te vimos entrar, somos los hombres y mujeres que te vamos a sacar. Soy el trabajo de mi tierra, llanos, valles y altiplano, explotada y repartida por la angurria de un tirano. Soy creyente cansado de poner la otra mejilla, pero hay líderes de pie y nunca un pueblo de rodillas. Soy el que te apoyaba y ahora no te respalda. Soy todos los inocentes que cargas sobre tu espalda. En tu papel de víctima tu gente mentiste, en el que ayer odiabas, hoy te convertiste. Tus armas son el odio, terror y metralleta. Disfrazas tu mentira en una papeleta. Y aunque ya callaste la voz de tu conciencia, yo no voy a parar porque yo soy la resistencia. Soy un bosque en llamas, fauna y flora en emergencia. Soy un bombero voluntario en hora de impotencia. Ahora nadie se rinde, ya no existe, no puede. Nos quitaste tanto que hasta nos quitaste el miedo. Con disfraz de democracia te pusiste la careta. Pisoteaste nuestro voto y ese voto se respeta. Y hoy salimos a las calles a callar porque somos la resistencia.
Bueno, sean todos bienvenidos a la segunda parte de nuestro programa. Gracias por estar aquí presentes. A las personas que nos están viendo desde que empezamos hasta ahorita, muchas gracias. Ustedes son de vital importancia para que este tipo de proyectos sigan creciendo y sigamos despertando mucho a la población, ya que nos dimos cuenta que la gran mayoría de focalizados se están arrepintiendo. Bueno, el día de hoy estamos hablando con Anabel Belloso, diputada del FMLN, actual defensora de nuestros derechos ciudadanos en la Asamblea Legislativa, de las pocas mujeres que están luchando en la Asamblea, y estamos hablando acerca de temas muy interesantes y muy importantes realmente con respecto a la realidad nacional. Es como la noticia del día. Estábamos hablando acerca de la destitución de 2 diputados de Nuevas Ideas, la destitución parlamentaria prácticamente porque están desaforándolos. Estábamos hablando acerca del evento importante que pasó hace 2 años, que es el 9F, que fue una transición entre la democracia y la dictadura. Y actualmente vamos a iniciar esta segunda parte dándole la bienvenida a Anabel Belloso. Y muchas gracias, la verdad, por estar aquí presente, por estar acompañando al movimiento y a mi persona para poder hablar temas de país. Recuerden, si ustedes quieren hacer patria, igual que nosotros, defendiendo los derechos y la libertad de expresión, pueden regalarnos un like, pueden darnos un comentario o simplemente compartir esta información a las personas que posiblemente les sirva de mucho saber la actualidad de su país. Bueno, vamos a iniciar hablando con Anabel acerca de esta información. Ahorita se las pongo en pantalla. Estamos hablando de que se encontraron 26 cuerpos que han sido enterrados en un cementerio clandestino de Nuevo Cuscatlán. Se dio esta noticia y el gobierno intentó desacreditarla. La gran mayoría de cosas que pasan aquí en este país se están queriendo desacreditar y se están queriendo tapar con cortinas de humo. Entonces nos llama mucho la atención si el 9 de febrero, hace 2 años, se dio porque estaban pidiendo más dinero para el plan control territorial para que este tipo de cosas que estamos viendo en pantalla no pasaran. Se dio todo ese escándalo, se tomó la asamblea, se hizo el show político, el show mediático. Ahora ellos tienen el poder. Ahora ellos pueden decidir, bueno, él puede decidir porque las personas independientes en la Asamblea Legislativa no deciden. Nos damos cuenta que despertamos con este tipo de noticias y lo que se hace es presentar la inauguración de la segunda parte del aeropuerto en vez de prestarle atención a este tipo de temas. Entonces, Anabel, quisiera que me ayudara a definir ese tipo de cortinas de humo que se están dando en el país por parte de la Asamblea Legislativa y las autoridades correspondientes. Bueno, creo que es condenable el manejo irresponsable que hace el gobierno de turno alrededor de estos temas, que se trata pues de vidas de víctimas y de sus familias a las que se les violenta también sus derechos y se les oculta información y de ahí al resto de la población también violentándole su derecho a conocer la verdad de cómo suceden las cosas en el país, justamente por el afán de seguir manteniendo una imagen como que estuviéramos en el país de las maravillas, ¿ve? Y como dice aquel, el país más cool, ¿verdad? Recordemos que era una de las frases, cuando en la realidad eso no es cierto. Y estos hechos son un ejemplo claro de lo que se vive en el día a día y que obviamente nadie quisiera que sucediera, pero es una realidad y no está siendo atendida, sino que al contrario, se busca invisibilizar y también las autoridades no ponen todo su empeño en, digamos, atender de la forma oportuna sobre la base de los derechos este tipo de circunstancias. Hay que recordar que este gobierno desde un inicio vulneró el derecho al acceso a la información pública de la población porque a un gobierno que obviamente no está trabajando en función de la población, que no ejecuta política pública de manera real, no le conviene publicar información, uno, porque no hay ni planes de verdad, y lo otro es que porque si los hacen, aun cuando solamente queden en letra,
no, no les conviene que les vayan midiendo la población a través de indicadores de cumplimiento si están haciendo las cosas o no. Y por lo tanto les conviene únicamente desde el esquema de la comunicación generar esas noticias e incluso levantar cortinas de humo en momentos determinados para desviar la atención de los otros temas centrales que son los que la población está sufriendo en el día a día y que no están siendo atendidos. Es condenable ver cómo el presidente gasta tiempo e incluso publica alrededor de cualquier otro tema, de cualquier tontería, ¿verdad? En algunos casos, y no dedique ni siquiera una palabra de solidaridad para las familias de estas víctimas. ¿Cómo es que el tema del lugar donde se encontraron estos otros 26 cuerpos, esa fosa clandestina, ese cementerio clandestino, es el mismo lugar donde se encontraron hace algunos días? Casos que han sido, digamos, más conocidos porque las familias, al ver que no hay una atención oportuna y acompañamiento por parte de las autoridades, han tenido que hacer campañas públicas a través de redes sociales, manifestaciones, concentraciones, exigiendo a las autoridades que se pongan en función en aquellos momentos de sus familiares desaparecidos, pero que lamentablemente fueron encontrados sus cuerpos en este lugar. Y hablo del caso de los hermanos Guerrero, de Sí. Jimena, ¿verdad? La chica futbolista, que son situaciones que obviamente entristecen. Y uno no les quiere, digamos, dar, porque a veces critican diciendo que uno quiere sacar ventaja de esto. No tenemos esa mezquindad nosotros, así como ellos la tienen, sino que al contrario, Así lo es. que señalamos es la forma irresponsable en la que las autoridades a las que les corresponde estar garantizando la seguridad ciudadana o atendiendo de manera oportuna estos temas no lo están haciendo y por lo tanto uno también se cuestiona, como lo hemos hecho desde el inicio, que el famoso plan control territorial, y lo hago así Sí. porque no ha tenido, Yo también le voy a ayudar. no ha tenido realmente una eficacia como ellos lo quieren aparentar, ¿verdad? Como ellos lo quieren A vender. mí me llama mucho la atención de que todo el escándalo del 9F, que fue la transición entre la democracia, la dictadura, el autoritarismo, fue provocado porque él estaba exigiendo dinero para el plan territorial. Ahora ya tiene toda la posibilidad de poder decidir lo que él quiera, ayudarle al pueblo, porque, hey, eso es otra cosa muy interesante que a mí me llama la atención y la gran mayoría de personas debe de tomarlo muy en cuenta, que él dijo que él era el pueblo porque el pueblo lo había elegido. Entonces, si él es el pueblo, tiene que preocuparse por las personas. Así lo maneja él, así entre comillas, como usted le acaba de hacer hace rato. Entonces, después de ese gran escándalo y todo, estamos viendo noticias como esta. Es desastroso entonces la gestión que se está dando, ¿sí o no? Claro, claro que sí, y hay que decir algo, por eso yo decía en el marco de lo del 9F, fue una excusa tomar el tema de ese bendito préstamo, ¿vea? Porque Ujú. después de eso, aun cuando quien estaba al frente de la Comisión de Hacienda era un diputado aliado del gobierno, alguien de Ghana, ese tema no se volvió a colocar en la discusión. No hubo una, digamos, insistencia, se puede decir, porque ese tema fuera resuelto y se aprobara. Entonces, ¿cuál era realmente la intención de venir a irrumpir violentamente con el uso de la Fuerza Armada y de la Policía Nacional la Asamblea Legislativa? No era ese tema. Entonces, eso es parte también de la incoherencia que marca permanentemente este gobierno. Eso por un lado. Y lo otro es que justo el tema de la seguridad y viéndolo desde la inseguridad, mejor dicho, que vive la Ujú. población salvadoreña en el día a día, es una realidad. O sea, en el territorio, el control realmente lo siguen teniendo grupos criminales y eso no nos lo comenta la gente cuando uno va al territorio, cuando está en las comunidades y no es cierto todo lo que se quiere manejar alrededor del tema del plan control territorial, que como lo digo, solo ha servido para endeudar más al país, porque no está habiendo resultados concretos en el marco de la atención de esta problemática que debe verse de manera integral y que no se está haciendo. Y lo otro es que por ese afán de mantener oculta la realidad que golpea a la población,
es que no se atienden las problemáticas, el caso de las desapariciones, o sea, cómo a estas alturas pues no atienden ese problema de manera real con toda la integralidad y la urgencia del caso, sino que sigue existiendo un irrespeto al dolor y al sufrimiento de las familias, porque de eso es lo que hay en el centro, ¿verdad? Una Ujú. familia que sufre por un ser querido desaparecido y ante el cual las autoridades no le acompañan como debería de hacerse y como están obligados a hacerlo, sino que vemos a unas instituciones, como el caso de la Policía Nacional Civil, que en su mayoría lo que hacen es utilizarla e instrumentalizarla para otros fines, para el tema justamente de la persecución y otras cosas más. En medio de eso hemos visto casos donde se captura a personas que son críticas al actual gobierno, ¿verdad? Vimos como aquel chico experto en el tema eh, de tecnología, De ¿verdad? informática. Específicamente por el tema del Bitcoin, Ujú. fue llevado a prisión también de manera, bueno, lo capturaron, ¿verdad? Por suerte Sí, creo sí, yo sí, que sí. ahí el ruido que se generó alrededor de eso. Se inventaron algo para capturarlo, lo llevaron, Exacto. no pudieron justificarlo y lo sacaron. Entonces, Pero en si vez, no hubiese habido, creo yo, una ujú, expresión desde la opinión pública condenando lo sucedido, quién sabe si hubiese sido liberado, ¿vea? Yo creo que buen a esas punto. situaciones hemos llegado y por lo tanto es importante siempre, siempre estar denunciando los abusos, alzando la voz. Y por eso digo, o sea, se dedican tiempo en otros temas en lugar de atender en materia de seguridad el día a día de la gente, los problemas reales que están afectando. Y Mire, este es un caso. le quería preguntar con respecto a eso que estamos viendo, a la persecución de las personas que están en contra, más que todo del régimen, y a las personas que se están expresando están expresando la inconformidad de la situación. Quisiera preguntarle a usted como diputada en la actual Asamblea Legislativa, ¿usted está recibiendo faltas de respeto por parte de los personajes estos? ¿O usted se siente incómoda al llegar a trabajar porque vemos también diferentes muestras de repudio hacia la oposición por parte del oficialismo? Mire, lo que ellos digan de manera particular, pues muy poco cuidado le pongo, porque sabemos de quién viene Ujú, y cuáles intenciones tienen. Obviamente tienen una intencionalidad a través de su discurso permanente de mentiras, de odio, de tratar de atemorizar, ¿verdad? O de neutralizar, digamos, el trabajo que nosotros podamos realizar desde este espacio. Eso puede ser, digamos, que uno no le preste tanta atención, pero si hay una realidad que la han institucionalizado, donde permanentemente hay fotógrafos o camarógrafos atrás de uno, como pendientes, a veces ni siquiera se puede revisar bien el teléfono porque sabemos pues que está ahí permanentemente vigilada. Eso es una realidad que se vive en el día a día y lo pueden confirmar otros colegas también. También que desde la institucionalidad se te niegue, digamos, el derecho que hay desde los espacios de comunicación legislativa, los medios legislativos, no ujú, hay espacios para la pluralidad que está representada en la asamblea, más allá de la correlación de votos y de números que puede existir, hay una expresión que ujú, representa también a una parte de la población que votó y confió en vos y en el ujú. trabajo que podías venir a desempeñar acá. Pero en esa maquinaria comunicacional que han montado, se viene también a la Asamblea Legislativa a tomar control de los medios que fueron creados en su momento para acercar el trabajo legislativo a la población, para hacer pública y más participativa la función legislativa. Y hoy lo que vemos es una replicadora de Ujú. la agenda del gobierno, ¿verdad? Nada, nada que ver con el objetivo por el cual fueron creados. Entonces, esas son cosas que desde la institucionalidad no deberían funcionar así, pero lo hacen justamente para eso, para ir minimizando o tratando de desaparecer el trabajo que vos realizás desde el espacio legislativo. Y al contrario, muchas veces los medios estos, para lo que los utilizan es para tergiversar tu posición ante un tema
o Ujú. para seguir en esa lógica de ataque y de generación de discursos de odio, que es lo que estamos viendo permanentemente acá. Entonces es un momento realmente que también refleja el tipo de gobierno en el que estamos, bueno, el que está al frente ahorita del país y que ha pasado por encima de toda esa independencia entre órganos, porque al final la Asamblea Legislativa la han convertido en un pasapapeles más del gobierno, del Ejecutivo, en una oficina casi que administrativa de ellos, ¿verdad? Donde se hace lo Sí. que les dicen que deben de hacer y que se ha dejado de lado el debate, un debate real ¿Ha sobre la base de sufrido, argumentos. ha sufrido usted acoso mediático o falta de respeto por parte de la maquinaria comunicativa que tiene el gobierno? Sí, eso es permanente y uno sabe pues también qué cuentas se suman a ese mismo ataque. Pero creo yo que a estas alturas uno tiene claridad del rol que debe cumplir, al menos yo lo veo desde esa perspectiva, lo asumo así, y por más que quieran y hagan, obviamente pues hay que seguir denunciando los abusos y no solamente en el sentido de la denuncia, nosotros hemos hecho muchas propuestas también acá al seno de la Asamblea Legislativa y lo que como mínimo deberían de hacer es dar un estudio a esas iniciativas que van encaminadas a dar respuesta a estos problemas de la población, pero lo que hacen es dejarlas ahí engavetadas o si no es que las mandan a archivos o las dictaminan desfavorable, pero no se da ni siquiera un debate sobre los argumentos del por qué no aprobar dichas iniciativas. Entonces, el rol que jugamos obviamente es de una denuncia y de vocería permanente, dadas las condiciones de la correlación, pero seguiremos presentando iniciativas, acompañando a los sectores que así lo buscan, ¿verdad? Que se nos acercan y que piden el acompañamiento para que una iniciativa ingrese y sea analizada. Y ahí rápidamente quiero poner ejemplos que han estado en los últimos días los hemos Ujú. traído de cuenta porque, por ejemplo, desde julio del año pasado presentamos una iniciativa para la reducción o eliminación, mejor dicho, del IVA de manera temporal por unos meses al galón de combustible como una medida para apalear, ¿verdad? Y minimizar el impacto negativo en el bolsillo de la economía familiar, que sabemos que no es solo para quien tiene vehículos, sino que esto afecta de manera cascada hacia otros precios de la canasta básica, de los productos del consumo del día a día de la población. ¿La han estudiado, la han analizado? No. Ni siquiera para decir no es viable por estos y estos motivos, sino que lo que hacen es no la toman en cuenta. Y otra que también es una iniciativa muy integral que acompañamos de una de las organizaciones de productores agropecuarios de nuestro país, de trabajadores agropecuarios de nuestro país, que es sobre el tema de regular precios, por ejemplo, a los insumos agrícolas, que es otro tema que Ujú. está golpeando la producción nacional porque todo está tan caro que la Sí. gente El queso. el queso es uno de los casos que más se ha conocido, pero también a quien siembra, hoy el abono le cuesta más del doble de lo que costaba hace Ujú. algunos meses, las mismas semillas, los fertilizantes, en fin, hay una crisis también en este sector y no está siendo atendida. ¿Qué se dijo cuando ingresó la iniciativa? Tuvieron que reconocer que era una iniciativa buena, pero a la Ujú. fecha ya no se pronunciaron y dijeron Está que buena, ellos pero como estaban ellos no lo hicieron, no la van no, a y aprobar. dijeron que ellos estaban trabajando una iniciativa. A ese escenario también nos enfrentamos. A veces hay iniciativas que presenta un grupo de los partidos de oposición pero como no fueron ellos, no. Pero a los días viene la misma iniciativa, casi que copia y pega, ¿verdad? Tal cual a Ujú. veces en los trabajos de las escuelas o de las universidades ha Uy, sí. sucedido, lo hacen así y ya solamente le ponen el membrete y lo firman ellos y ahí sí ya va. Y pongo el ejemplo que hasta pareciera mentira por ser un tema simbólico que nos sucedió a nosotros en el caso de un pronunciamiento público en el marco de la beatificación del padre Rutilio Grande, de Fray Cosme Ujú. Pesoto y de los dos laicos, Nelson y Manuel, nosotras presentamos una propuesta de pronunciamiento público por parte de la Asamblea Legislativa saludando ese hecho, ¿verdad? Ese suceso, y no tuvimos los votos. Eso fue la semana antes de la beatificación. La semana siguiente
la gente de Nuevas Ideas viene y presenta un pronunciamiento en ese mismo tema y ahí sí votan. Entonces a ese nivel ha Y llegado. copiaron y pegaron la información que ustedes presentaron. O sea, al final, digamos, el fondo era lo mismo, era Ujú. pronunciarnos, saludar a la feligresía católica, reivindicar desde nuestra perspectiva a nuestros mártires, ¿verdad? Y su ejemplo de lucha, de denuncia de las injusticias, trayéndolo al momento actual. Y ellos Así es. obviamente desde otro enfoque, ¿verdad? Pero al final era sobre el mismo hecho, sobre el mismo suceso, que ya no solo es un tema digamos, del país, sino que eso trasciende las fronteras, así como lo ha sido con Monseñor Romero, pero a eso, hasta ese punto uno dice que realmente esperanzas van a haber de que los temas que le interesan a la gente sean discutidos como deben ser, si tenemos ese nivel de funcionarios que están, digamos, conforman en una mayoría la Asamblea Legislativa actual. Entonces, ese es el escenario, cero debate, sobre la base de argumentos, Muy, sino que siempre está llevándose adelante las discusiones alrededor de la mentira, de la desinformación, de la desacreditación, de la deslegitimando justamente ujú. posiciones diferentes, ¿verdad? Violentando todo principio de un parlamento y de una democracia, ¿verdad? Eso es lo que se Podemos vive. decir que todos los días que usted va a la Asamblea Legislativa, siempre, siempre tiene que esperar algo de parte de ellos. Claro, Mire, uno puede le esperar quería, cualquier cosa. A estas alturas creo yo que han dado muestras de ser capaces de cualquier cosa con tal de cumplir sus propios intereses. Y eso es lo que preocupa porque están caminando en esa vía sin atender los problemas que cada vez se agudizan más. así es. Estamos llegando ya a la parte final de nuestro programa. Primeramente quisiera darle las gracias por la oportunidad que nos da, pero para podernos despedir de la población, de la audiencia que hemos estado generando durante toda esta hora, quisiera preguntarle qué mensaje le dejaría a usted, o sea, qué mensaje usted le dejaría a la población haciendo conciencia de la situación que está pasando. Bueno, en primer lugar, creo yo que debemos mantener viva siempre la memoria de todos los sucesos, no solo los que ya llevan algunos años, sino que de la historia reciente también, en el sentido de seguir alzando la voz en contra de los abusos de poder, en contra de la militarización, en contra del autoritarismo, de la violación de derechos humanos. Debemos seguir exigiendo que se respeten los derechos, las conquistas que ha tenido el pueblo salvadoreño, que nada ha sido regalado, todo es fruto también de la lucha permanente de un pueblo que desea vivir en mejores condiciones y por lo tanto debemos seguirlo haciendo aun cuando el escenario actualmente parece tan complicado, se mira tan complejo todo por la violación permanente a la institucionalidad, al proceso democrático y a los derechos que vemos por parte del gobierno de turno, del régimen que está ahorita gobernando, lo debemos seguir haciendo. Y una de las formas también en las que contribuimos es siendo multiplicadores de la información de manera objetiva para que la población pueda generar su propio criterio. Entonces, cuando tengamos nosotros acceso a la información, conozcamos de manera objetiva lo que está sucediendo acá, no tengamos temor de replicar, de multiplicar. Ahí donde vayamos, siempre procuremos hacer esa labor de incidencia, de generación de pensamiento crítico y de conciencia, que es lo que también ahora necesitamos para poder salir de este momento en el que lastimosamente pues nos ha tocado, ¿verdad?, de toda la historia del país estar, pero que, como lo dije hace un momento, no dudo que somos más quienes deseamos que nuestro país avance bajo condiciones de respeto, de paz y de más derechos para todos y todas. Así que cada quien, como se dice, desde su trinchera, desde el espacio en el que le corresponde, pues asumiendo ese compromiso por el país que todos y todas queremos y anhelamos. Y gracias por el Bueno, espacio, pues Irving, y siempre en la disposición de poder compartir con ustedes cuando así lo consideren oportuno. Y muy buenas noches y gracias a todos también los que se conectaron a esta transmisión. bueno, realmente muchas gracias por aceptar la invitación y nada más recordarle al pueblo de que Movimiento Libertad estará ahí siempre mostrando la verdad,
fomentando la libertad de expresión mientras exista la república. Y recuerden que la república siempre va a existir mientras nosotros la defendamos. Hemos tenido este programa lleno de mucha información, la cual agradezco a Anabel Belloso, diputada de la Asamblea Legislativa representando al partido FMLN, la cual ha sido muy atenta con nosotros al aceptar la invitación, y realmente en nombre del Movimiento Libertad quisiera agradecerle, en nombre de mi persona también, ya que estos son espacios muy importantes para toda la población, ya que necesitamos abrir los ojos, despertar y ver los diferentes puntos de vista de las personas que nos están defendiendo, porque Anabel nos está defendiendo nuestros derechos, de tanto civiles como nuestros derechos hasta familiares, ¿verdad? Porque realmente la familia se ve afectada aquí. Gracias, Anabel, por la oportunidad. Gracias. Recuerden que aquí abajo en el video va a quedar los diferentes links de las redes, de nuestras redes sociales, por si ustedes están interesados en mayor información. También va a quedar acá en nuestro espacio los links para que ustedes puedan ver más información con respecto a los temas de actualidad nacional. Gracias, Anabel, ha sido un honor tenerla por aquí y espero volverla a tener pronto. Claro que sí, con mucho gusto, nos vemos pronto. Bueno, pase una feliz noche y feliz noche para todos ustedes. Muchas gracias, amigos. Sin censura.